Em, por si acaso, les comentaba a algunos recién, ¿no? De los que pasaron ayer clase, igual antes de ayer. Cuando hago las clases, los 10 pesitos incluye la clase, incluye la diapo que vamos a usar hoy día y obviamente la grabación, ¿no? L- Lo más probable es que ahora las grabaciones las tenga en un canal de YouTube, hasta en modo oculto. De hecho, creo que a alguien ya les mandé lo que avanzamos ayer en conjuntivo. Am, Evidentemente eso no va a estar público, así que como es un enlace privado, un enlace oculto, ya ustedes lo usan cuando gusten. Lo pueden compartir, sí, al final sí, se van a compartir todo. Pero por eso para mí es más importante que ustedes asistan a las clases, porque al final la diapo y todo sé que van a terminar compartiéndoselo, así que no hay tanto drama con eso, ¿no? Pero aquí en la clase por lo menos ustedes pueden preguntar, pueden sacarse dudas, y es diferente, ¿no? Entonces, eso, a ver, permítanme que quiero ver si está grabando. Está grabando. Ahora, antes de entrar en el tema en cuestión, les voy anunciando algo porque lo hice ayer y lo estoy haciendo toda esta semana. Y voy a empezar a spamear un montón en diferentes lugares. Como el 29 de este mes es el Día Mundial del Corazón, voy a hacer 4 charlas, así seguiditas, que va a ser el jueves, viernes, sábado y domingo en la noche. 4 cursitos así de repaso y uno de medio actualización, relacionados al corazón. El jueves, o sea, va a ser como es el 29, que es domingo, el Día del Corazón, desde el jueves antes de ese domingo, voy a hacer una charla por noche, ¿ya? Entonces va a ser tipo jueves, histología del tejido cardiovascular, más aplicado hacia la fisiología. El viernes y sábado va a ser 2 temas de fisiología cardíaca, probablemente uno sea ciclo cardíaco y el otro sea la presión arterial, pura fisiología. Y el domingo voy a cerrar con hipertensión arterial, para que todos conozcan qué es la hipertensión. Estoy intentando hacerlo lo más sencillito posible para que todos entiendan, todos comprendan los temas, porque es algo que tiene mucha prevalencia. Y la verdad es que hablar de corazón es algo que tenemos que saber todos, sea lo que sea fisiología, perdón, fisioterapia, medicina, tenemos que saber cómo funciona el corazón, ¿ya? Así que yo les voy comentando toda esta semana. eh, Van a ser 4 charlas y en vez de cobrar 10 pesos por cada una, voy a cobrar 30 por las 4 y se meten ahí a las 4 si quieren, se meten a 3, no sé ya. Y obviamente voy a intentar incluir otro material un poquito más cargadito y bonito. Así que eso. Ah, y también estoy hablando con un chico que quizás se anime a hablar y un amigo que es doctor también para que me acompañen ese día ahí bien, hablando en la clase y todo. Para que sea bonito, pues, no seamos solamente cosas de repaso. Así que ya están advertidos y arrancamos. Hoy vamos a ver este tema que es potencial de membrana y potencial de acción. Y aparte contracción esquelética. No les voy a mentir y voy a intentar hacer más énfasis en los primeros dos porque para mí son la clave del éxito. Este de contracción esquelética lo van a repetir tanto en fisiología que se les va a quedar. Y van a ver que tiene mucha relación con lo que vimos en histología, si es que atendieron histología conmigo. Eh, Estos temas necesitan sí o sí como base que ustedes recuerden ya la histología celular, ya, y también de que recuerden cómo funciona la membrana celular, la membrana, la bicapa fosfolipídica, ya. Tienen que recordar esas cositas. Obviamente la idea es, como en todas las clases que hago, intentar darle el contexto lo más facilito posible para que se acuerden y repitan. Y yo aquí coloqué cosas que creo yo, porque yo pasé con el doctor Mercado también, fisiología, eh, son cosas que él toma en cuenta mucho, ¿ya? Desde las definiciones hasta qué es lo que sucede. Al final, ustedes leen Guyton y la verdad es que es complicado al principio, tiene demasiadas cosas que no se entienden nada de ese libro. Pero ya después vas releyéndolo mucho y está bueno. Yo les recomiendo más que Guyton, les recomiendo Fisiología de Constanzo, que es una autora, una doctora me parece. Para mí es un libro mucho más práctico, más comprensible y lo voy a citar al final de todas formas. ¿Ya? Arranquemos entonces qué es lo que vamos a ver hoy día. Miren, vamos a ver. ¿Qué es el potencial de membrana en reposo? ¿Qué es el potencial de acción? Bueno, dentro del potencial de membrana vamos a ver qué es lo que pasa, por qué hay un potencial de membrana en reposo, qué significa potencial para empezar.
Vamos a ver las fases del potencial de acción en la célula nerviosa, porque después vamos a ir viendo en la célula muscular, ¿no? Cuando les toque ese tema vamos a ir viendo en el músculo esquelético y demás. La propagación del potencial de acción tenemos que tener cómo funciona esto. Además, un poquito de la anatomía fisiológica del músculo esquelético, que está relacionado en realidad a anatomía e histología, porque la idea es que recordemos cómo funciona un sarcómero, que es una fibra muscular, que es el retículo sarcoplásmico, todas esas cositas, ¿no? Y finalmente, cómo funciona, cuál es el mecanismo de contracción muscular, que creo yo con lo que hice en las diapos hoy día van a entenderlo sí o sí. Bien, arranquemos entonces recordando estos dos términos, estas dos definiciones que tienen que saber, ¿ya? Esto es como ahora les ponen el objetivo, la misión, la visión todos los días en la universidad en las diapos, ¿viste? Yo voy a poner esto. Para mí es importante, porque esto es de toda la vida, esto es farmacología, esto es fisiopatología, esto es todas las materias necesitan esto. Transporte pasivo y transporte activo, mecanismo de transporte celular. No olvidemos que el transporte pasivo, no voy a hablar de la subdivisión, ¿ya? Pero la diferencia es que el transporte pasivo es un mecanismo de transporte donde se mueven moléculas de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración, ¿ya? Eso quiere decir de que si va de mayor a menor, está a favor del gradiente de concentración. O sea, va de un lugar donde hay muchas moléculas que están chocando entre ellas, eso genera una energía de movimiento. Por eso es que no requiere ATP el transporte pasivo. Porque estas moléculas son tantas ahí que están chocando entre ellas, rebote, 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 y se van moviendo de a poquito hasta ingresar a la célula o salir de la célula. Y generan un gradiente de concentración. Acuérdense que el gradiente de concentración es la diferencia de cantidades de una partícula, una molécula en dos lugares, ¿no? En este caso estamos hablando, y vamos a hablar toda la charla, del espacio extracelular, fuera de la célula, y el espacio intracelular. Entonces, aquí no precisamos energía en el transporte pasivo porque tenemos la energía cinética. Cinética es movimiento, ya, o sea, la energía de roce, de choque de partículas. Todos se están golpeando ahí, se empujan de poquito e ingresan a la célula o salen de la célula. A eso se refiere energía cinética. Perdón. ¿Bien? Mientras que el transporte activo es el mecanismo de transporte desde un lugar de menor concentración, de un soluto, de un ion, de lo que sea, sodio, qué sé yo, hacia un lugar de mayor concentración. Es diferente, aquí es de mayor a menor en el pasivo y este de menor a mayor. Y como estoy obligando a una sola personita a entrar a un lugar donde hay 30.000 personitas, voy a necesitar energía para mover a ese uno solo, porque este uno solo, estos dos que están por ahí no están tan cerca como para chocarse entre ellos, como en este caso, ¿no ve? Entonces voy a necesitar una energía extra que esté generando este movimiento. Ahora, cuando digo que voy de menor a mayor, es cuando me refiero a que estoy yendo en contra del gradiente de concentración. Bien, estoy yendo en contra, que el gradiente es, como les dije, esa diferencia de concentraciones. A ver, espérenme que alguien más está entrando. Entonces, ¿cuál es al final la principal diferencia entre ambos? Uno, que para el transporte pasivo, como les decía, va de mayor concentración a menor concentración, no precisa ATP, no precisa energía extra. En cambio en el activo sí, y va de menor concentración a mayor. Por eso es que necesita ATP, porque hay que empujar a la maquinita para que sea arrastrada a un lugar donde hay mayor concentración de un soluto. Esto es algo que ustedes ya tienen que saber, ¿ya? Para los que estuvieron en mi clase de fisio del transporte a través de la membrana, lo sufrieron y lo aprendieron. Ahora comencemos preguntándonos qué es un potencial, ¿no? Porque es la típica, ya, ¿qué es esto? ¿Y qué es aquello? De nada, sabemos que un potencial de acción ya es algo que mueve a la célula, cambia su polaridad. Pero ¿qué es un potencial? Antes que nada, desglosemos las palabras. Básicamente es la diferencia de carga eléctrica, miren, entre el interior y el exterior de la célula. ¿Y esto cómo se da? Fácil. Dentro de la célula, que es todo esta imagen la tiene en el libro de Guyton, ¿no? Dentro de la célula, miren, hay un montón de moléculas iones. Cada uno de estos iones, el sodio, potasio, miren acá arriba tienen su carga, pues, ¿no? Positivo, 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 negativo, negativo. Entonces, cada uno de estos tiene una carga. Si existe muchísimo, muchísimo potasio adentro de la célula, ¿ya?
140 mil equivalente litro, eso quiere decir de que aquí dentro va a haber mucha positividad porque la carga que tiene el potasio es positiva y hay mucho adentro. Lo contrario el sodio, miren afuera 142 y adentro 10, hay más afuera. Entonces va a ser mucho más positivo afuera gracias al sodio. Ahora, ahora vamos a ver que como que el movimiento de estas partículas hace que se genere justamente un potencial. Entonces decíamos que el potencial es la diferencia de carga eléctrica entre la parte interna de la célula y la parte externa. Bien, ¿cómo se da? Básicamente con equilibrio de estos solutos, estas moléculas, estos iones, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien aquí adentro es negativo, tiene que haber algo que todo el tiempo esté generando que sea negativo, ¿ya? Y afuera es positivo siempre y tiene que haber algo que genere que sea positivo. ¿Cómo va a suceder esto? A través de los diferentes potenciales, ¿ya? Entonces el potencial va a ser la diferencia entre una carga eléctrica que hay adentro y una carga que hay afuera. Así de sencillo. Y está dada por la cantidad de iones o la carga también eléctrica de los iones, de los componentes. Bien, ahora miren, importante esto, el potencial, o sea, esta diferencia de carga eléctrica que hay adentro y afuera, es esencial para procesos celulares como la transmisión de impulsos o la contracción del músculo. Eso quiere decir de que si no hubiese un equilibrio, un potencial que esté generado a partir de todos estos componentes, yo no podría generar movimiento de, de mi brazo. O lo contrario, estaría todo el tiempo generando movimiento involuntario de ese brazo. ¿No ve? Como por ejemplo, el Parkinson. ¿Ya? Entonces ya vamos a ir relacionando un poquito qué es lo que estamos viendo acá. Vamos entonces a ver qué es un potencial de membrana en reposo. Primero definición y después vamos a desarrollar uno por uno. El potencial de membrana en reposo, pongo un dibujo de una célula porque iba a poner una célula real y dije, no van a entender nada, un dibujito bonito. Este potencial de membrana en reposo es la diferencia de voltaje que existe a través de la membrana, ¿ya? A través de esta membrana plasmática, cuando esta célula está inactiva, está en reposo. O sea, no es que no esté haciendo nada, porque la célula está viva, ¿no? Está moviendo cositas, pero no le ha llegado a esta membrana celular un estímulo. Entonces, como no le llegó un estímulo que genere un cambio en ese potencial, o sea, esa diferencia de negativa de carga eléctrica, entonces, ¿qué va a hacer? Va a estar en reposo esta membrana. Esa es la definición. Potencial de membrana en reposo es la diferencia de voltaje o la carga eléctrica que presenta la membrana cuando está en reposo. Así de sencillo. ¿Ya? Acuérdense que normalmente cuando está en reposo una célula interiormente es más negativa y exteriormente es más positiva. Ahora vamos a ver por qué. Ahora, miren lo que dice aquí. Este potencial de membrana en reposo es producto de la distribución desigual de iones como el sodio, el potasio, el cloro, el calcio, a veces igual, no depende de dónde estemos. Eso quiere decir de que mi célula, para que esté en reposo esa membrana, hay un potencial de membrana en reposo, aunque no parezca, está constantemente moviendo iones. Porque, a ver, pensemos en esto. ¿Dónde hay más potasio, adentro o afuera? Adentro. Muy bien, hay más potasio adentro y el potasio es positivo. ¿Cómo es que adentro es negativo si tengo tanto positivo? Es justamente por el mecanismo que les acabo de decir. Está constantemente en actividad la célula sin, sin llegar a una excitación demasiado fuerte como para generar un potencial de acción que vamos a ver ahorita, pero está constantemente moviendo esos iones de potasio hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Ahorita vamos a ver una imagen bonita. ¿Alguien se da una idea de más o menos qué mecanismo puede usar el potasio para salir hacia afuera? A ver, yo les pregunto, ¿cuánto tengo? Y esto voy a preguntar ahorita, pero lo vamos a repasar igual en la imagen, pero yo necesito que ustedes
Bueno, yo no necesito, ustedes necesitan saber sí o sí las concentraciones por lo menos del sodio, del potasio, del calcio y del cloro, tanto adentro como afuera. Yo ya sé que tengo 140 mil equivalentes litro adentro de mi célula de potasio y afuera tengo 10.000 equivalentes. ¿Dónde hay más? Adentro, ¿no ven? Ese movimiento que hace el potasio hacia afuera, ¿qué mecanismo de transporte es? ¿Es pasivo o activo? Pasivo, creo, Pasivo. Pasivo. ¿Por qué? porque está yendo de más a menos. Eso, bien, muy bien. Exacto. Y por otra parte, vamos a ver más adelante de que para que haya este potencial de membrana en reposo y se mantenga negativo adentro, como están chocando el potasio acá, va saliendo, va saliendo, va saliendo, hace uso de diferentes mecanismos de transporte. Por una parte está haciendo difusión o transporte pasivo, ¿no ve? Por otra, puede estar también haciendo transporte activo a través de una bomba. ¿Cómo se llama la bomba esa que usa ATP? Bomba de sodio y potasio. Eso, la bomba de sodio potasio, ¿no ve? Eso ya lo vimos en mecanismo de transporte. ¿Cuántos sodios mete esa bomba sodio potasio y cuántos potasios saca? Ya, mete 3 sodios y saca 2 potasios, ¿ya? Así que probablemente genere también un cambio molecular, ¿ya? Un cambio de No carga. sacaba 3 moléculas de sodio y metía dos A de ver, potasio. confirmemos. Confirmemos porque por ahí me estoy chipando. A ver, ¿quién lo puede buscar rapidito? Por ahí le estoy diciendo al revés. Que ya les digo, con tantas cosas, sí o sí se tiene que salir una. ¿Confirme alguien? ¿Lo encontró? Este dice mueve 3 iones de sodio afuera y Ah, ya, ya, mete. está bien, está bien, está bien. Ok, fe de ratas. Por si no saben, fe de ratas es cuando uno corrige algo. Fe de ratas entonces. Pero de todas formas, estamos metiendo, sacando más carga positiva, que es el sodio, y metiendo dos, o sea, sacamos tres cargas positivas de sodio y metemos dos de potasio. O sea, está quedando más negativo adentro porque estamos sacando más cargas positivas. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo para que se entienda muy bien eso, que está acá. ¿Ya? A ver, para hablar de potencial de membrana en reposo, sí o sí tenemos que nombrar dos cosas, tomando en cuenta, por ejemplo, la bomba sodio-potasio. Lo primero es la concentración de las cargas. ¿A qué me refiero con esto? Con esto que estamos viendo en la tabla. De que tenemos que saber que la concentración adentro y afuera de la célula va a ayudarnos a definir en qué situación o en qué estado va a estar este potencial de membrana en reposo, si muy negativo o muy positivo. ¿Ya? Otro factor es la permeabilidad de la membrana. Y esto se refiere a que la membrana celular va a generar, eh, va a tener proteínas que van a permitir el paso de tanto de ingreso como de salida de diferentes moléculas o diferentes iones que nos van a ayudar a mantener un potencial de membrana en reposo. Como por ejemplo el potasio, que el potasio tiene proteínas específicas en la membrana para facilitar su salida. Y eso es un mecanismo también que ayuda a regular la carga eléctrica del espacio intracelular. Bien, no se olviden. Por eso esta tablita la voy a poner acá, que creo que la repito después de nuevo, tienen que aprendérsela. Por lo menos esto de aquí, los primeros 5 o 6, hasta bicarbonato. ¿Ya? Apréndanselo de memoria. Y estoy seguro que es pregunta de examen. Otra cosa importante es lo que les acabo de decir. La bomba sodio-potasio. Ah, mira, tener la imagen, mira, porque no la vimos, ¿no? La bomba sodio-potasio ATPasa ya es fundamental para que haya este equilibrio. ¿Por qué? Porque gracias a ella estamos haciendo un proceso de regulación de las cargas eléctricas tanto adentro como afuera, ¿no? Porque al final la idea es que, como les dije, que
no necesariamente tiene que haber un potencial de acción para que esta membrana o esta célula tenga actividad. Todo el tiempo va a tener actividad la célula. Estamos vivos, está viviendo la célula como nosotros. Entonces, tiene que sacar y meter cosas. En esa situación, porque lo que está buscando la membrana es generar un potencial de membrana en reposo. Estar en reposo, tranquila, haciendo su equilibrio eléctrico. ¿Qué va a pasar? Va a hacer uso de estas proteínas que están en la membrana, proteínas estructurales. Y entre una de ellas está justamente la bomba sodio-potasio TPasa. ¿Ya? ¿Qué otra cosa es importante? Miren, el potasio, que es un ion con mayor carga intracelular, 140.000 equivalentes, va a tener felizmente lo que les dije hace rato, canales específicos para el ion de potasio, que esto va a ayudar a que adentro se mantenga negativo. ¿Bien? Eso quiere decir de que estas proteínas que están en la membrana, hay proteínas específicas para que salga el potasio y se las denomina canales de fuga. Estos canales de fuga van a generar una especie de succión, a modo de succión, porque van a estar saliendo constantemente los potasios a través de estas proteínas, a través de la bomba sodio-potasio, a través de también diferentes mecanismos de transporte o cotransporte. ¿Ya? Entonces, lo que quiero que entiendan de todo esto es que hay muchos mecanismos para que se genere un equilibrio eléctrico tanto adentro como afuera. Si se dan cuenta, estamos hablando netamente del potasio porque adentro hay mucho, hay que sacar ese potasio. Entonces estamos un poquito más enfocados en que adentro de la célula haya una buena regulación de la carga eléctrica. Pero finalmente, si adentro hay una buena regulación, afuera también lo va a hacer. ¿Ya? Ahora existe, miren, un equilibrio constante de los iones en la membrana. Y esto está dado por pequeñas cantidades de movimientos de iones, que es lo que les acabo de decir. Cuando, por ejemplo, yo estoy sacando diferentes... Aquí tengo un montón de carga positiva y aquí tengo una carga negativa, de alguna manera van a estar buscando equilibrarse entre ellas. ¿Ya? Cuando este equilibrio de iones en la membrana se da por este pequeño movimiento de iones como el potasio, que acuérdense que cuando la célula está en reposo, es como si nosotros estuviéramos tranquilos en el curso, estudiando en silencio, que pareciera que no hubiera nadie, pero estamos estudiando. Ya, es lo mismo. Aquí está tranquila la célula, genera ese intercambio de moléculas de iones para regular su potencial de membrana en reposo. Y este movimiento sencillito de rutina, este movimiento de equilibrio, se denomina gradiente electrostático. ¿Ya? Gradiente electrostático. Este gradiente, este movimiento de moléculas, al final es una fuerza que está impulsada por las diferencias de las cargas eléctricas. ¿A qué me refiero? Miren, yo si tengo esta bomba sodio-potasio acá, digamos que esta es una bomba sodio-potasio, ¿no? Entonces me va a sacar del intracelular 3 sodios y me mete 2 potasios. Si yo aquí adentro tengo muchas cargas positivas, ¿qué pasa con las cargas iguales? ¿Se repelen o se atraen? Se repelen. Eso. Entonces, si estoy metiendo aquí positivas, todas las positivas que estén aquí, como por ejemplo los mismos potasios, se van a salir. Y si aquí estoy metiendo también positivas, los positivos pueden volver a entrar, pero en menor cantidad, como por ejemplo acá, que saco 3 y meto 2. ¿Se entiende? O sea, todo depende de la carga eléctrica del ion y la cantidad de iones que haya. Por eso es que el potencial de membrana en reposo depende de la concentración de las cargas. ¿Ya? Entonces, gradiente electrostático es esa fuerza o esa diferencia que hay de cargas eléctricas dada por ese pequeño, diminuto movimiento de partículas, de iones. Y finalmente, el potencial de equilibrio del potasio, ojo, potencial de equilibrio. Y les explico qué es para que tengan el concepto. El potencial de equilibrio es una fuerza necesaria para mover iones de potasio y así equilibrar sus concentraciones. Es decir, que aquí debe haber un potencial de equilibrio de menos 92 milivoltios aproximadamente para que el potasio se mueva tranquilamente adentro, afuera y genere
el potencial de membrana en reposo necesario para que la célula esté tranquila. ¿Ya? Entonces, hasta ahora lo que estamos viendo es de que el potencial de membrana en reposo finalmente va a depender de muchos factores. Primero, la concentración de las cargas, qué tanta carga positiva y negativa hay en ambos lados. Lo segundo, la permeabilidad de la membrana, si es que hay muchas compuertas, si hay muchas proteínas para que salgan, entren cosas, sodio, potasio, calcio, glucosa y todo. Va a depender también de la funcionalidad de estas proteínas como la bomba ATPasa, la sodio potasio, perdón, ATPasa. La funcionalidad de los canales de fuga también para que el potasio pueda salir y se negativice más en la parte interna. También a todo este movimiento lento sin necesidad de un potencial de acción. Este movimiento lento de partículas necesario para generar un potencial de membrana en reposo le denominamos gradiente electrostático. ¿Ya? Es un movimiento mínimo de cantidades de iones, así entran, se mueven. Bien, esto es conceptos, esto es lo que ustedes de a poquito van desarrollando, es un poquito más fácil después cuando van viendo más ejemplos. Ahorita les voy a mostrar un par más. Pero ahora la pregunta es, si me voy para atrás, les dije que había un potencial de equilibrio, ¿no ve? Que me vuelvo una más, que es esto de aquí. Yo necesito saber cómo puedo calcular el potencial de equilibrio de un ion, como el potasio, como el sodio. Pero ¿para qué me sirve saber el potencial de equilibrio? Porque yo necesito saber cuál es la fuerza que necesita la fuerza de la carga eléctrica que necesita este ion, este potasio, este sodio, para que esté tranquilo haciendo su trabajo de movimiento de concentraciones. Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Cómo calculo este potencial de equilibrio? Fácil, la ecuación de Nernst. Y la ecuación de Nernst es... tienen que aprendérsela. Es súper sencillo, de verdad. Básicamente es una ecuación que nos ayuda a determinar esto. Es el potencial de equilibrio. Y, y- y si yo quiero saber qué tanta fuerza necesito, qué tanta diferencia eléctrica necesito de un potasio para que esté haciendo ese intercambio tranquilo, lento, ¿ya? ¿Qué tengo que saber? Tengo que saber su concentración intra y extracelular. Así de sencillo. Hay una fórmula más compleja de la ecuación de Nernst, pero esta es la que se usa. Está en el libro de Guyton también. Y es una fórmula que igual yo lo usaba cuando estábamos en fisio. Que es sencilla. A ver, vamos a dar un ejemplo, miren. Vamos a ver, por ejemplo, el potasio. Bien, donde tenemos que el potencial o la ecuación de Nernst va a ser igual a, o para obtener el potencial de equilibrio del potasio, 61 por logaritmo de la concentración intracelular, que en este caso es 140 mil equivalentes del potasio, dijimos, ¿no ve? Adentro, por eso tienen que saber la tablita. Dividido entre 4, que es la concentración extracelular. Confirmen, ¿tiene 4000 equivalentes? Afuera, el potasio. A ver. Creo que era 10.000 equivalentes litros. ¿Sí? Para que lo hagamos. Pues si está mal este aquí, lo hacemos al tiro. Aquí está, a ver. Ah, no, potasio. 4, está bien, 4. Está bien, 4. Perdón, El sodio es el que tiene adentro 10, ¿ya? Entonces está bien. Entonces, para saber el potencial de equilibrio, 61 por logaritmo de 140, que es la concentración que hay adentro de la célula, y 4, que es la que está afuera. Me da un resultado de 35 esta división. Saco el logaritmo de 35, que es 1.5, y multiplico 61 por 1.5 y me sale 91,5 milivoltios. Voy a volver para acá atrás y miren lo que dice acá, el potencial de equilibrio del potasio es de aproximadamente menos 92. ¿Está bien? A mí me salió 91,5, así que está bien. Ese es su potencial de equilibrio, esa es la cantidad de electricidad, de carga eléctrica que requiere el potasio en la membrana para que se generen esos movimientos de moléculas de solutos de potasio y que se genere un potencial de membrana en reposo adecuado.
¿ya? Para que mi célula esté feliz. Ahora, miren esto de acá. Esto es definición nomás, ¿ya? El potencial de membrana en reposo varía según el tipo de célula, ¿ya? Esto vamos a ver después, me imagino que en contracción esquelética, cuando vean el mecanismo de la transmisión en el músculo esquelético se van a dar cuenta que es diferente. En las neuronas típicas, las neuronas, nuestras células propiamente, está en un rango de aproximadamente menos 60 milivoltios a menos 70 milivoltios este potencial de membrana en reposo. Es decir, tiene que haber esta carga negativa para que haya un potencial de membrana en reposo. O sea, que esté ahí tranquilo, que no esté haciendo que no tenga ninguna excitación, que no haya ningún proceso de transmisión de información, transmisión eléctrica en esa célula, simplemente está ahí, existiendo y respirando y haciendo sus cosas. ¿A cuánto? A menos 60 o a menos 70 milivoltios. ¿Ya? Entonces, mi potencial de membrana en reposo de una célula como la neurona es menos 60 o menos 70 milivoltios. Eso significa de que, miren, si está negativo acá, chicos, significa que el interior de la célula es negativo con respecto al exterior. No se olviden eso. ¿Por qué les digo? Porque después van a ver que otras concentraciones son positivas. Si no me equivoco, el sodio, por ejemplo, es positivo. ¿Ya? Entonces, aquí quiere decir de que mi potasio que vimos hace rato, que era este de aquí, menos 91,5 milivoltios, necesitaba esa cantidad de energía eléctrica para estar en adecuado intercambio en la membrana, es negativo en el sentido de que a nivel intracelular tiene que haber esa carga para que este potasio pueda hacer su trabajo. Bien, pero si hablamos, ojo, aquí chicos, y escuchen bien, ¿ya? Aquí estoy hablando solo del potasio, ¿ya? Y podríamos sacar del sodio, del cloro, del calcio, solo el potasio. Nada más que el potasio. Es lo que necesita el potasio para generar un constante equilibrio de sus concentraciones. Esto que les digo acá es de las células en general, de las membranas celulares de las neuronas. ¿Ya? No se confundan. Esto es solamente de un ion y esto es potencial de membrana en reposo de las neuronas en general. De menos 60 a menos 70 milivoltios. En las células musculares, chicos, es similar, pero es más negativo. Miren, de menos 80 milivoltios a menos 90. Esto ya lo van a ver cuando vean fisiología de la transmisión. ¿Queda claro el concepto de potencial de membrana en reposo? Sí. ¿Eh? Es nomás, a ver, capaz que de repente usé varios ejemplos y usé un poquito de analogía porque muchas veces no basta con quedarse con el concepto, ¿ya? Tienen que entender qué es lo que está pasando ahí. Y todo lo que hemos visto hasta ahorita, que es esto de aquí, es de que la membrana en reposo, la célula cuando está descansando, precisa de que haya una diferencia de cargas adentro y afuera, para que esté haciendo ese intercambio de moléculas, ¿no? Tranquila, sin excitación. A eso denominamos potencial de membrana en reposo, ¿ya? Entonces, vamos a ver el siguiente. Ya está en reposo, veamos qué pasa cuando, llega un empujoncito a la célula esa que estaba descansando y le cambiamos totalmente su polaridad, ¿ya? El potencial de acción es un cambio rápido, transitorio en el potencial de membrana, en reposo, el que vimos ahorita. Y esto ocurre cuando una célula excitable, como una neurona, una célula muscular, ya recibe una señal. Es la imagen de ejemplo, ¿no? Es como que nosotros estamos aquí existiendo y estamos generando potenciales de acción, porque estamos hablando, estamos escuchando, estamos tomando algo, escribiendo, qué sé yo. Miren, este fenómeno, este potencial de acción permite la transmisión de señales eléctricas a lo largo de neuronas, de células musculares, y este mecanismo es clave. ¿Por qué? Porque si yo interrumpo el potencial de acción, interrumpo la capacidad de una célula
de generar una contracción, por ejemplo, como la célula muscular. O, por ejemplo, la neurona en la parte sensitiva se supone que nos está ayudando a escuchar, nos está ayudando a respirar, a que lata el corazón, porque a través del sistema nervioso es que nuestro cuerpo funciona, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si deja de haber un potencial de acción por ahí loco, perdido ahí en medio de las neuronas que tengo en el qué sé yo, en el hipotálamo? Buah, ya fue, ¿no? Entonces, es muy relevante. Pero para entenderlo mejor, vamos a ver un ejemplo bonito y vamos a explicarlo bien. Ahora, yo les pregunto esto a ustedes, ¿están pensando? Sí están pensando, están razonando conforme les digo cosas. ¿Están comiendo? No sé, capaz que sí. ¿Están comiendo algo? Yo ahorita me tomo un vasito de agua, estoy haciendo algo. ¿Estoy sintiendo frío? Está medio frío ahorita, ¿no? Sí, también. La sensación de sentir frío forma parte de la parte sensitiva neuronal, ¿no? ¿Te alegra ver a tu mascota? ¿Qué es lo que nosotros liberamos? Un montón de serotonina cuando vemos al perro o al gato, nos emocionamos, le hablamos como personas. Entonces, todo eso que estamos generando, todo, chicos, todo, se da a través de un potencial de acción. Porque lo que estamos haciendo es, al acariciar al perro, es generar un estímulo en las neuronas para que se liberen neurotransmisores. O el simple hecho de levantar acá mi bote, me tomo agua, listo, potenciales, miles de potenciales de acción. Porque necesito mover mis brazos, necesito levantar algo que requiere contracción, excitación de las células musculares. ¿Bien? Entonces, todo esto genera un estímulo. Y este estímulo, mira lo que hace. Cambia las concentraciones iónicas de la célula. Ya no voy a tener esos 140 adentro y 4 afuera de potasio. No, no, no. Cambia. ¿Por qué? Porque si yo dejo que esa célula esté tranquila y yo quiero mover mi brazo, no lo voy a mover. Necesito que sí o sí trabaje, que funcione. Para eso es que existe el potencial de acción. ¿Qué pasa entonces? Miren lo que va a pasar acá. Hay un cambio iónico de proteínas dependientes de voltaje. Y me explico. No le hagan caso al texto ni a los cuadritos, simplemente vean, esta es la parte externa, extracelular, y esta es la parte interna, ¿no? Intracelular. Esta es la membrana. Y en la membrana tengo estas proteínas que me ayudan a que ingrese el sodio y que salga el potasio, ¿no ven? Cuando viene un potencial de acción que comienza aquí, entonces el sodio que estaba afuera y el potasio que estaba adentro van a comenzar a cambiar sus concentraciones. Va a ingresar el sodio, va a salir el potasio, van a pasar un montón de cosas. A esto denominamos cambios iónicos de proteínas dependientes de voltaje. ¿Por qué? Porque estas compuertitas que tenemos acá, que son proteínas, están cerradas, chicos. Están cerraditas ahí, algunas abren de vez en rato, ¿viste? Para que se genere un equilibrio, ese potencial que les dije hace rato, el potencial de equilibrio, para que esté todo bien. Pero ahorita están tranquilas, la gran mayoría. Y de repente viene, ¡pah!, aquí un estímulo. Y este estímulo va a generar de que estas compuertas, estas proteínas dependientes de voltaje, cambien su voltaje. Van a decir, ahora mira, necesitamos mover a los iones, necesitamos que salga potasio, entre sodio. Entonces hay un cambio de estas proteínas, hay una apertura de estas proteínas dependientes de voltaje. Y ojo, que así se llaman, proteínas dependientes de voltaje, porque si no hay un voltaje que cambie su estructura la proteína y las aperture y las cierre, no hay una buena concentración de iones en general, tanto adentro como afuera. ¿Ya? Es importante. Ahora miren, aquí podemos ver en la parte clínica, que es súper interesante. Hay fármacos que vienen y inhabilitan estas compuertas dependientes de voltaje, estas proteínas. ¿Qué va a pasar entonces? Cuando yo quiera excitar ese músculo, no va a pasar. ¿Por qué? Porque no tengo cómo ingrese este sodio, porque hay fármacos, sustancias que vienen y anulan esto. Es un mecanismo de acción farmacológica. Ahora lo vamos a ver. Entonces, ya hubo cambios en los iones, ese estímulo generó un desastre en la célula. Dije, vamos a excitar a todas las células posibles. Pero hay un detalle.
yo puedo venir, ustedes chicos están durmiendo tranquilos en sus camas en la noche y ustedes escuchan mucho ruido, muchos ruidos, pero no son lo suficientemente fuertes para que se despierten, ¿no ve? Entonces, lo mismo pasa con las células. Nosotros las células las podemos ir a tocar, las tocamos ahí, un toquecito, y puede que de repente no sea lo suficientemente fuerte ese estímulo para que genere un potencial de acción. ¿Ya? Ahorita vamos a ver qué se llama eso. Entonces aquí dice, se precisa un estímulo lo suficientemente fuerte para poder generar un potencial de acción. Y hay algo que se llama umbral de excitación que les voy a mostrar ahorita, que es justamente ese punto preciso en el que tiene que llegar un estímulo para que se genere el potencial de acción. Si no, no se genera. Si no, seguimos durmiendo. Y listo. Ya tiene que haber algo que nos despierte, ¿no? Para que sí o sí genere un cambio. Antes de entrar a cada una de las fases del potencial de acción, terminología. Terminología básica, ¿ya? Se las presento. Despolarización, ¿ya? Vamos a saber qué es ahorita igual, se los voy nombrando. Es el proceso donde se hace menos negativo el potencial de membrana en reposo. ¿A qué me refiero? ¿Cuánto era el voltaje de la carga de milivoltios que tiene un potencial de membrana en reposo en una neurona? ¿Cuánto dijimos que era? A ver, a ver. Creo que menos 92 milivoltios, creo. Perdón, no escuché bien. Creo que era menos 92 milivoltios, Ya, creo. ya, eso era del potasio, ¿no ve? Ese era del potasio. Menos En este caso, 60 y menos eso, Menos 70. 60, 70. eso, muy bien, está bien, pero de hecho, tiene sentido lo que dicen ahí también del menos 92. Ahorita van a ver que también tiene relación. Pero en efecto, lo que preguntamos es cuánto es el voltaje que tiene una membrana celular en reposo, ¿no? El potencial de membrana en reposo es menos 60, menos 70, ¿ya? Milivoltios, no se olviden. Entonces, como es menos 70, despolarización se refiere a que yo voy a hacer menos negativo este menos 70, este potencial de membrana en reposo. Y menos negativo no es hacia abajo, porque hacia más abajo sería menos 80, menos 90, sería más negativo. Es hacia arriba, menos 50, menos 60. Entonces, la despolarización es hacia acá arriba. Aumenta, positiviza el potencial de membrana en reposo, ¿ya? Y es el inicio de un estímulo. El overshot, que también le dicen, no me acuerdo su otro nombre en español, en el libro era... bueno, la espiga. El overshot, que es un término más actual, es básicamente la porción del potencial de acción, ¿no? De toda esta curva que hay acá, que se sitúa por encima de 0 milivoltios y es como el punto máximo, la fase más positiva del potencial de acción, es decir, aquí, este pico. ¿Ya? Es el punto máximo del potencial de acción en la parte más positiva. La repolarización es la fase de descenso del voltaje. ¿Ok? Ya pasó todo esto, viene la fase de descenso en la que se vuelve a ser negativa la célula en su interior. Y miren, aquí arrancamos yendo lo más positivo, hacia arriba, ¿no? Y después volvemos en la repolarización hacia abajo, hacia la parte más negativa. La hiperpolarización es un proceso de hacer el potencial de membrana mucho más negativo de lo que es en reposo. Si nosotros aquí con la repolarización estábamos haciendo lo negativo, hacia abajito, con la hiperpolarización nos estamos pasando del potencial de membrana en reposo. Miren, aquí es menos 70, nos fuimos hasta menos 90. Pero periódicamente, gracias a un proceso que vamos a ver más ratito, volvemos a un potencial de membrana en reposo. ¿Bien? ¿Qué otro término? Corriente de entrada. Corriente de entrada se refiere al flujo de carga positiva hacia el interior de la célula. No es más. Por ejemplo, el ingreso del sodio, que ya vimos, ¿no ve? Que ingresa con diferentes proteínas propias eh, o el ingreso del potasio que entra, ¿no ve? A través de la sodio-potasio TPasa. La corriente de salida es otro término, que es el flujo de carga positiva hacia el exterior, es decir, de adentro de la célula hacia afuera. Como el sodio también que sale desde la célula, ¿no ve? Desde la parte interna hacia afuera. O el potasio que todo el tiempo está saliendo tranquilito, también la salida del potasio.
Umbral de excitación, aquí está, miren. Es el nivel de voltaje que genera un potencial de acción, ¿ya? Es decir, es un nivel mínimo de voltaje que tiene que llegar ese estímulo para que se genere un potencial de acción. Si yo estoy en reposo en -70, mi umbral, miren, de una neurona es aproximadamente -55 milivoltios. Si yo aquí genero un estímulo y hago esto, vengo aquí, hago un estímulo. Ese no llegó. Ah, este tampoco. Y este sí llegó. Pasó el umbral. Estos de acá no me generan un potencial de acción. Porque no llegaron hasta el umbral. En cambio, estos de aquí, que sí llegó hasta el umbral, sí genera el potencial de acción. ¿Bien? ¿Se entiende qué es un umbral de excitación? ¿Quieren que repita? Sí, Ya, por favor. perfecto. Pregunten, chicos, porque si no, yo sigo hablando y nada, nada, nada. Bien, vamos a dibujarlo. Fíjense, aquí está en reposo, ¿no ves? Todos estamos de acuerdo en eso. Aquí estamos en reposo, en -70, ¿no ves? Entonces, aquí está en reposo y de la nada quiero levantar un vaso. Entonces, tengo que generar un estímulo. Y viene ese estímulo por acá, atravieso, genero un cambio en la membrana que está en reposo en -70 y mi estímulo llega hasta -60, hasta aquí, digamos. Pero vuelvo, no es un estímulo fuerte, perdón, así que se va. ¿Ya? Este estímulo que no llegó al umbral, que el umbral es un mínimo de energía eléctrica que se necesita para que se genere un potencial de acción, o sea, para que la célula cambie, este estímulo no va a generar ese potencial de acción. Pero si de repente yo digo, ¿sabes qué? Vamos a meterle con todo. Quiero comer, quiero tomar ese vaso de agua. Entonces yo voy a meter un estímulo que llegue acá, hasta donde dice umbral, que ese estímulo sea más de -55. Eso quiere decir de que como ese estímulo es lo suficientemente fuerte, lo suficientemente cargado eléctricamente, va a pasar este umbral, que es el mínimo que necesito para que se genere un potencial de acción. Si no lo pasa, no hay potencial. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque ustedes van a ver después que hay estímulos que hacen esto. Y obviamente no se genera un potencial de acción. ¿Por qué? Porque no está llegando al umbral de excitación, al sitio mínimo que tiene que llegar para que se genere todo esto de aquí, que es un potencial de acción. ¿Se entiende? Sí. Sí, Buenísimo, buenísimo. Bien. Y lo último es periodo refractario, ¿ya? Que es un periodo en el cual no se puede generar otro potencial de acción, aunque van a ver después, les voy a explicar al final eso, que sí se puede, pero va a depender de qué tipo de periodo es. Bien, ahora sí, veamos todas las fases del potencial de acción. Vamos con la fase 1, que es la membrana en reposo. ¿Ya? La fase 1 del potencial de acción es la fase del potencial de membrana en reposo. Y básicamente es la fase de reposo, ¿no? Esta fase que vemos aquí abajito, que está a -70, dijimos que era el potencial de membrana en reposo, ¿no? Está tranquilo, está chill, no hay estímulo, está haciendo sus cambios ahí de iones. En reposo, como les dije, el potencial de membrana es de aproximadamente -70 milivoltios. Hay una altísima conductancia, o sea, permeabilidad, hay mucho paso, movimiento de potasio cuando hay un potencial de membrana en reposo. ¿Ya? Hay mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? Ahora vamos a usar lo que dijo la compañera, que no se equivocó, simplemente lo usó en un momento inadecuado. ¿Cuánto era el potencial de equilibrio del potasio, dijimos? ¿Menos cuánto era? Ya se olvidaron. -92. Eso. El potencial de equilibrio, o sea, la carga que necesita el potasio para moverse tranquilamente en la membrana ahí,
es menos 92 milivoltios adentro de la célula. ¿No ven? Menos 70 está próximo a menos 92. Eso quiere decir de que por acá como que va a haber nomás un montón de movimiento de potasio, porque está cerca de la carga que necesita el potasio. ¿No ven? Si estuviese mi potencial de reposo en 0, no se movería el potasio, porque el potasio necesita menos 92 por acá. ¿No ven? ¿Se entiende eso? Porque eso es pura lógica. Eso quiere decir, chicos, de que a menos 70 hay mucho movimiento de potasio. Y además, miren, hay la apertura de canales de potasio también en la membrana que permiten de que los iones salgan al interior, los sodio potasio. Pero hay muy poquito movimiento de sodio. ¿Por qué? Porque el sodio necesita un voltaje más positivo para entrar y salir. ¿Ya? Se los voy a dibujar para que entiendan. Entonces, en mi fase 1, que es el potencial de membrana en reposo, estamos a menos 70. Estamos aquí, ¿no ven? Mi potasio necesita menos 90, aquí. Y aquí se está moviendo el potasio tranquilo hacia adentro y hacia afuera. ¿Ya? El potasio está feliz porque está cerca. El potasio necesitaba menos 92, dijimos. O sea que el potasio está cerca de su... Cuando la célula está con su potencial de membrana en reposo, que es menos 70, el potasio está feliz porque está cerca del nivel de voltaje que necesita para moverse. Pero, ¿quién está triste? El sodio. Porque el sodio necesita que esta membrana, este potencial de membrana en reposo sea más positivo, vaya hacia arriba. Entonces, como no está positivo, aquí no va a haber mucho sodio. Aquí no hay movimiento de sodio. Está como que muy poquito entra, muy poquito sale, porque el sodio necesita que sea más positivo este potencial de membrana en reposo. ¿Ya? Y es justamente eso lo que pasa en un potencial de acción. Ahora vamos a ver. ¿Queda claro entonces qué es esto de la fase 1, potencial de membrana en reposo? Sí. Ahora, miren esto que dice en rojo acá, chicos. Esto que estamos viendo acá es el potencial de acción, esa imagencita, de una neurona. Pero miren, aquí dice, hay algunos potenciales de acción que presentan una fase que se llama fase de meseta. Lo van a ver ustedes en muscular, ¿ya? Entonces no siempre son así. Hay veces que de repente ustedes ven y son así y una meseta aquí arriba. Y de ahí recién baja. ¿Ya? Pero este potencial de acción específicamente es de una neurona, así que es así como lo ven. Ahora veamos qué pasa con la fase 2, despolarización. La despolarización no es más que lo que pasa después de cuando hay un potencial de acción. Entonces, básicamente, lo que estamos haciendo aquí es lo siguiente. Aquí está mi potencial de reposo, está tranquila mi célula. Y yo le meto un estímulo y digo, ¡pah! Metámoslo en el estímulo. Y aquí está mi estímulo. Pasó el umbral. Yo metí un estímulo que justamente llegó hasta menos 50, acá. Si ya pasó el umbral, automáticamente se genera una despolarización, que es toda esta fase en la que se va a hacer más positiva la membrana celular. ¿Bien? Pero ¿qué va a pasar? Ya vimos hace rato la membrana en reposo que está acá. Y en la despolarización, que es esta primera fase de aquí, hay una apertura de canales de sodio. ¿Por qué? Por lo que les dije hace rato, se está haciendo más positivo. Y si se hace más positivo, el sodio le encanta lo positivo. Va a entrar más y va a salir más de la célula. Va a generar cambios en la célula. ¿Ya? Y como nos estamos alejando de la zona de confort de mi potasio, porque el potasio necesitaba estar a menos 92 acá abajo, ¿qué va a pasar con las compuertas o las proteínas que ayudan al ingreso del potasio? Van a cerrarse, va a ser mucho más lento, casi que ni hay movimiento de potasio. ¿Ya? Ahora, miren. ¿Se entiende más o menos esto de la despolarización, no ve? De que
es la fase en la que se hace más positivo el potencial. Por eso miren, está subiendo de menos 70 hasta más 30 casi. ¿Se entiende ese concepto, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Hay alguien que quizás quiera repetir? O nada, estamos bien. O ya se asustaron ya. Ya. Entonces, quiero que vean una cosa. Como yo estoy aquí generando un potencial de acción y está elevándose esta curva porque se hace más positiva, dijimos que mi potasio acá necesitaba menos 92, mi potasio. Entonces, como aquí es la zona de confort del potasio, sus proteínas se van a cerrar. Aquí no va a haber movimiento de potasio. ¿Dónde había más potasio? ¿Adentro o afuera? Adentro. Exacto. Eso quiere decir de que no va a salir ese potasio de adentro. Y el potasio adentro, el potasio es positivo. Se va a generar un lugar muy positivo adentro. ¿No ven? Y aparte, chicos, aparte, como estamos elevándonos, haciéndolo más positivo, eso es beneficioso para el sodio. El sodio, ¿qué va a hacer? Va a ingresar a la célula. Porque va a tener muchas más compuertas abiertas, porque dijimos que era su zona de confort del sodio. Era cuando es más positivo, ahí sí puede ingresar y usar las proteínas, ¿no ve? Entonces, va a ingresar más sodio. Ese ingreso de sodio va a hacer de que aparte del potasio que está adentro de la célula, va a meter más, va a entrar más carga positiva por el sodio. Entonces, ¿qué va a hacer con la parte de adentro de la célula? Se va a hacer ultra positiva. ¿Ya? Esa ultra positividad genera finalmente cambios en la célula que está siendo excitada y va a funcionar de otra manera, va a generar más energía y demás, ¿ya? Por eso es que se excita la célula y comienza a cambiar su actividad. Bien, ahora miren qué importante es esto. Este sodio, ya ahora sí, este sodio se supone que como está ingresando a la célula, está generando potenciales de acción. Bueno, no generándolas, perdón, forma parte de la despolarización en el potencial de acción. ¿Para qué? Para que como ingresa el sodio se hace más positiva la célula y como les dije, es como, genera mayor actividad en la célula. Si yo quiero disminuir la actividad de esta célula, ¿qué voy a hacer? Fácil. Agarro y digo, voy a evitar que ese sodio ingrese a la célula. ¿Cómo lo hago? Con fármacos, como la lidocaína, que bloquea los canales de sodio. ¿Se acuerdan que les dije que había sensibles al voltaje? Ahí está. Entonces, esas proteínas que están en la membrana, que ayudan a que el sodio ingrese a la célula y genere más estímulo, esta célula, no van a funcionar porque la lidocaína bloquea estos canales. Por eso es que cuando nosotros nos aplican lidocaína para una muela o para sacarnos algo o para simplemente curar una herida, se genera anestesia. ¿No ven? Lo que estamos haciendo es evitar de que esa célula que nosotros estamos anestesiando con lidocaína, la tocamos y no genera potencial de acción. Estamos bloqueando la capacidad sensitiva de esa célula. ¿Tiene sentido? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? A ver. Es feo darle clase en línea, es más bonito en persona. A ver, confírmame si se entiende o no para que si no, demos un ejemplo más de despolarización. Bien, continuamos. Fase 1, ¿qué se llamaba? Y estado de reposo. Eso. La fase 1 era el potencial de membrana en reposo, que está acá abajo. Fase 1. La fase 2 es la despolarización. Mire, yo les digo la clave. La fase 2, despolarización, es apertura de canales de sodio y la célula se hace más positiva. Así de sencillo. ¿Ya?
Apertura de canales de sodio sobre todo. Luego viene la fase 3, que es la repolarización, diferente. La repolarización, fíjense, es una fase en la que ya está concluyendo el potencial de acción. Esa excitación de la célula está llegando a su fin. Y dice, la fase de ascenso de voltaje ha concluido. Ya llegamos aquí, al pico, a la espiga. Y ahora va a descender porque ya se tiene que negativizar de nuevo y volver a un estado de reposo la célula. Porque no dura para siempre ese estímulo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes estaban aquí funcionando? ¿Qué pasa en la despolarización? Díganme. Apertura de los canales de sodio. Muy bien. ¿Qué creen que pasa con los canales, con la apertura, con los canales de sodio aquí en la repolarización que se hace más negativo? Se cierra. Eso. En la despolarización hay apertura de canales de sodio y hay cierre de los canales de potasio, dijimos también, porque los potasios necesitaban menos 92, ¿no ve? O sea, un ambiente más negativo. Y cuando vamos descendiendo en la repolarización, hay un cierre de las compuertas para el paso del sodio, de las proteínas, ¿ya? Porque nos estamos alejando de esa positividad que necesita el sodio para poder entrar y salir. Y hay una apertura de canales de potasio para que se haga más negativa esa célula, nuevamente. Entonces se hace más negativo, negativo, negativo. Y esto va a generar de que dentro de la célula se haga negativo, ¿ya? Todo buscando siempre llegar nuevamente al potencial de membrana en reposo. Esa es la fase de la repolarización. Dijimos que la despolarización entonces es la apertura de canales de sodio y la positivización de la célula. Y en la repolarización, que es la fase 3, es el cierre de canales de sodio, la apertura de canales de potasio y se hace más negativa la célula, buscando volver a su potencial de membrana en reposo. ¿Bien? ¿Qué falta? Falta la hiperpolarización. ¿Ya? Este nombre que les di, hago un fe de ratas porque este nombre que les di no era undershot, esto de acá. El undershot es esto de aquí. Ahorita lo voy a explicar. El de la espiga era overshot, ¿ya? Es otro término. Este es under, ¿no ve? Era overshot, el que está arriba, el punto máximo de positivización. Ese es overshot. Undershot o hiperpolarización, ¿ya? Es cuando nosotros después de la repolarización, que estamos haciendo más negativo todo, estamos descendiendo, hay una apertura de canales de potasio y de repente nos pasamos del menos 70, miren. ¿Por qué pasa esto? Los canales de potasio permanecen abiertos por más tiempo que los canales de sodio, chicos. Son lentos en su cierre. ¿Ya? Entonces, como son lentos, va a tardar un poquito en medio positivo, en hacerse más positivo acá. Se va a pasar un poco. Y cuando se pasa del potencial de membrana en reposo, denominamos hiperpolarización u undershot. Más o menos alcanza menos 80, menos 90 milivoltios y después vuelve. Eventualmente estos canales de potasio se van cerrando para que se genere un equilibrio y vuelve al potencial de membrana en reposo. Bien. Fase 1, potencial de membrana en reposo. Fase 2, despolarización. Fase 3, repolarización. Fase 4, hiperpolarización buscando el potencial de membrana en reposo. ¿Se entiende esas 4 cositas, chicos? Sí. ¿Sí? Sí. Buena, gracias. Complicadito, ya son muchos términos esto, pues horrible. Bien, entonces, listo. Ya tenemos todas las fases. Facilito. Ahora veamos esto último de potencial de acción, que es el periodo refractario, absoluto y relativo. Y básicamente son dos periodos durante el potencial de acción en el que pasan dos cosas diferentes. En el periodo refractario absoluto es un periodo donde ningún estímulo que se genere en la célula va a generar un potencial de acción más, aparte del que ya está sufriendo.
Bien, esto es debido a que las compuertas de inactivación, o sea, lo que pasa es que el sodio, cuando está en una fase de despolarización y parte de la repolarización, no permite el ingreso de más sodio. Entonces, como no permite el ingreso de más sodio, únicamente el que está propiamente en el potencial S, va a generar de que no haya otro potencial de acción en esa etapa. Y esto, fíjense que coincide casi totalmente con la duración del potencial de acción, que arranca aquí cuando este estímulo sobrepasa el umbral y se genera el potencial, hasta cuando concluye y vuelve a el potencial de membrana en reposo. Entonces, en el periodo refractario absoluto no se puede generar un potencial de acción. En el periodo refractario relativo sí se puede generar un nuevo estímulo y un nuevo potencial de acción. Bien, ¿por qué? Porque en este periodo es un periodo en el que ya están completamente listos los canales de sodio para poder nuevamente generar cambios eléctricos y se puedan aperturar para que se genere un nuevo potencial de acción. Pero siempre, siempre y cuando ese nuevo estímulo sea lo suficientemente fuerte como para pasar el umbral. ¿Bien? Así que miren, si de repente esta imagen de acá corresponde a un potencial de acción que pasó ahorita y de repente ni siquiera terminó y yo aquí vengo y aquí estoy y le meto un potencial de acción que sobrepasa el umbral que es menos 55, gracias a que estoy dentro del periodo refractario relativo, este estímulo va a generar otro potencial de acción. No tengo que esperar a que baje la curva hasta por acá. Aquí ya puedo. ¡Pah! Genera un potencial de acción. ¿Ya? ¿Se entienden las dos diferencias, chicos? En uno no se puede generar. En el absoluto no se puede generar un nuevo potencial de acción. Porque no hay una apertura de las compuertas de los canales de sodio. O sea, no nos está permitiendo generar movimiento de moléculas si yo genero un nuevo potencial de acción. En cambio, en el periodo refractario relativo, en este sí, porque en este ya están cerraditas, están bien, están aperturadas los canales de sodio, entonces, normal, ¿ya? Bien, eso es para que se les quede. Vamos con lo último, que es la contracción del músculo esquelético. ¿Quedó claro lo de potencial de acción y de membrana de reposo? Bueno, Y Sí, bueno, capaz que claro, claro, está complicadito, ¿no? Pero que ya queden los conceptos. Bien, miren, para que recordemos, porque tenemos que recordar mucho de anatomía e histología del músculo, vamos a recordar rápido. Ya estamos hablando de músculo esquelético. ¿Cuáles eran los otros dos tipos de músculo, de tejido muscular? el liso y el cardíaco. Excelente. El cardíaco es el siguiente que van a ver. Y el liso es cortito lo que se ve. Porque realmente es diferente. No hay un sarcómero propiamente. Bien. Miren cómo tenemos acá el músculo. El músculo se va internamente a subdividir en haces de fibras musculares, como grupos de fibras musculares, ¿ya? Y estos, si lo ampliamos, que son estos de acá, todo esto de aquí, vemos que tiene por dentro de cada uno de los haces de fibras musculares, tenemos fibras musculares, que es todo esto de aquí, y dentro de las fibras musculares tenemos las miofibrillas. Y dentro de las miofibrillas, que es esto de aquí, tenemos los sarcómeros. ¿Ya? Así es la división. Chin, 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 chin. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa de todo esto? Para empezar, recuerden de que la contracción del músculo esquelético depende principalmente de calcio. ¿Ya? Calcio. ¿Quién tiene calcio? El retículo sarcoplásmico, que en realidad es como el retículo endoplasmático rugoso,
que tenemos en la célula normal, pero en el músculo se llama retículo sarcoplásmico. Almacena, ¡buah!, una banda de calcio. ¿Ya? Ese es el que va y dice, bueno, contracción muchachos, tomen calcio, laburen. Le dice al sarcómero. Ahora vamos a ver cómo funciona eso. El músculo esquelético, ¿ya?, formado por fibras musculares, ya que son estas fibras que vemos acá, son células bastante alargadas, son nucleadas. A ver, ¿quién escribió? Que quiero leer el show. ¿Qué pasó? Ah, no, espera, ni entré. ¿Qué dice? ¿Stephanie? Es que sale que levantó la manito. No, no, perdón. No, va. Dale, no pasa nada. Bien, entonces, miren lo que va a pasar. Eh, en cada fibra muscular, que es cada una de estas, les dije, tenemos miofibrillas, que son estas de acá más grandes, más chiquititas, ¿no ve? Y dentro de las miofibrillas están conformados pequeños filamentos llamados, o unidades funcionales denominadas sarcómero. Todo esto que está aquí es un sarcómero, ¿ya? A grosso modo, chicos, el sarcómero es la unidad básica, o sea, como la neurona, ¿ya?, el sarcómero es la unidad básica de contracción de la miofibrilla y en general de todo el músculo. Está delimitado por líneas Z, que miren, esto de acá es todo un sarcómero y estas líneas de aquí negras son las líneas Z. Ahorita las vamos a conocer todas más a detalle, pero son las que lo delimitan. Y durante la contracción muscular, este sarcómero se hace más chiquitito, menos ancho, se contrae gracias a filamentos de actina y de miosina. También lo vamos a ver ahorita. Ahí está. Conozcamos la anatomía del sarcómero, que tienen que saber, y tienen que saber qué hace, qué significa cada una de las líneas. Es pregunta de examen, ¿ya? Y esto es histología, así que el que lo hizo bien en histología conmigo, está tranquilo. Primero la línea Z o disco Z. Estos básicamente son estructuras que delimitan a los extremos de cada sarcómero. Esto de aquí, ¿ven? Esto es una línea Z, que por eso una Z aparece, si me acerco una Z, al revés, pero... Este es otro disco Z, ¿no?, a ambos lados. Entonces, si está en ambos lados, básicamente delimita el extremo de un sarcómero. Aquí termina el sarcómero y comienza otro pastelado. Aquí termina este sarcómero en esta línea Z y aquí comienza otro. Además de eso, la línea Z es el punto de anclaje de los filamentos de actina. Es decir, esta es mi línea Z y estas líneas que ven aquí, rojitas, son filamentos o microfilamentos finos de actina. No se olviden, actina, ¿ya? La banda I, que es toda esta región de acá, fíjense, desde acá hasta por acá y al otro lado también hay, es una región que solo contiene filamentos de actina. Veamos si es verdad. Claro, dentro de todo este cuadradito, que es la banda I, solo hay actina, 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 actina y el disco Z. Y cuando hay una contracción muscular, esta banda ahí van a ver que se acorta, se hace como más chiquita. Ya vamos a ver ahorita eso. La banda A, que es la banda oscura, que es todo esto de aquí, donde tenemos filamentos de actina, pero también estos moraditos más gruesos que se llaman filamentos de miosina. Ahí está la banda A, ¿ya? Y básicamente es una región donde se interponen los filamentos de actina y los de miosina. Están como uno encima del otro, pues, ¿no ven? Este encima de este encima de este, así. ¿Ya? Esa es la banda A. Además, si se dan cuenta, la banda A marca justamente donde concluyen o inician los filamentos de miosina, que son estos azulcitos morados. Hasta aquí y hasta acá. Durante la contracción, chicos, no cambia. No cambia su tamaño. Ya van a ver por qué. Porque cuando se contrae el músculo, ese movimiento que genera la miosina no hace de que cambie su tamañito. La zona H, por su parte, es la parte central de la banda A. Vámonos para acá. Esta es mi banda A, que dijimos que está limitada por donde comienzan
los filamentos estos de miosina. Todo esto es banda A. Y al medio está la zona H, que básicamente es una zona donde solo hay filamentos gruesos o filamentos de miosina, estos morados. Tienen que ustedes saber eso, chicos, ¿ya? Estos del medio morado son miosina, los de rojo son actina. Actina y otras cosas más que ahorita vamos a ver qué es. La línea M finalmente, que es esta línea que vemos al medio, es una línea del sarcómero al medio, atraviesa toda la zona H. Mira, está al medio de la zona H. Y es el punto de unión de los filamentos gruesos, que son estos de acá, los de miosina. Todos se unen en esta línea M, ¿no ve? Bien. Esa es la anatomía general del sarcómero. Esto ustedes pueden venir y repasarlo. Siempre agarran, lean aquí y vean a la imagen. Lean aquí y vean a la imagen, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo funciona esto. ¿Qué es lo que pasa? Ahí está un poquito de lo que pasa en el sarcómero para que se contraiga. ¿Cómo es la teoría del deslizamiento de los filamentos? Básicamente ocurre cuando los filamentos delgados de actina se deslizan sobre los gruesos de miosina, ¿ya? Y esto va a acortar, miren, se supone que esta línea Z, esto es un sarcómero, pero miren cómo se va haciendo más chiquito. Se acorta, ¿no ve? Eso es gracias a la unión de los filamentos gruesos de miosina y los filamentos delgados de actina. Se unen y comienzan a generar esa contracción. ¿Bien? Ahora sí, ¿cómo se da la contracción del sarcómero? Y atentos a esto. Ya sabemos que hay un filamento grueso de miosina, que es este azul, y uno rojo de actina, que son delgaditos. ¿Bien? Bueno, pues les cuento que cuando llega un estímulo, como en esta neurona, miren, un potencial de acción, viene y estimula a todas las células musculares a través de la unión neuromuscular. Pimba le deja su impulso ahí. Ese estímulo va a generar de que se libere calcio. ¿En dónde dije? En el retículo sarcoplásmico. Pregunta de examen. ¿Quién libera calcio para la contracción del músculo esquelético? El retículo sarcoplásmico. ¿Ya? Se estimula y libera calcio. ¿Qué va a pasar con ese calcio? Una vez ese calcio es liberado, se va a unir a la troponina. Quiero que vean este dibujito. ¿Ven este montón de círculos cafés que están unidos? ¿Los ven, no ven? Esa es la actina, chicos. Que dijimos que es un filamento delgado. Y esta cabezota que ven acá junto con este rojo de acá es la miosina. Filamento grueso de miosina. Esta actina, aparte tiene, miren, una hebra azul que la envuelve. ¿No ve? Eso se llama tropomiosina. ¿Ya? Tropomiosina se llama. Sí, tropomiosina. Está bien. ¿Qué va a hacer la tropomiosina? Esta tropomiosina está alrededor de la actina, como la ven, y está como medio envolviéndola, ¿no? Y en medio de la tropomiosina tenemos estos puntitos, miren, morados. Estos de acá, este de aquí. Esos puntitos de unión, estos puntos morados que están en la tropomiosina se llaman troponina. Y es una proteína que recibe al calcio. Miren este puntito amarillo. Es calcio. Miren, acá llega otro, calcio, se une. ¿Lo ven? Entonces, el calcio que es liberado acá se une a la troponina. ¿Y qué es lo que pasa cuando se une el calcio a la troponina? Miren lo que pasa con la tropomiosina, que es la azul. Es como que se da la vuelta. Miren, se da la vuelta al azul. Y este filamento de actina, que es el rojo, se une. De miosina, perdón, este rojo, se une a la actina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El calcio se une a la troponina, como ven acá, este amarillito se une al rosado, lo que provoca un cambio en la tropomiosina, es decir, en esta línea azul. Mueve literalmente toda la tropomiosina. Y eso va a generar de que se expongan sitios libres, que son como sitios de unión, para que la miosina, que es este de acá, rojo, se una a la actina y genere contracción. ¿Cómo? Aquí está. Las cabezas de la miosina se unen a los filamentos de actina,
formando los llamados puentes cruzados. Miren acá arriba. Esto que está aquí amarillo es la actina, los filamentos delgaditos, y lo rojo es la miosina, filamentos gruesos. Ahí lo ponen de horizontal. Entonces todas estas cabecitas que ven aquí son las cabezas de los filamentos de miosina. Y miren cómo se van uniendo. Y cuando se unen es como si estuvieran jalándolos. ¿Ya? Los jalan. Pa, pa, pa. Contracción muscular. Entonces lo que estamos viendo ahí es la unión de las cabezas de miosina a la actina. ¿Gracias a quién? ¿A qué ion? Al calcio. ¿Ya? Miren, para ser más específicos y más exquisitos, el calcio cuando se une a la troponina es a la troponina C. Porque hay troponina I, troponina A. La troponina C, porque se llama C de calcio, literal. ¿Bien? ¿Queda claro hasta acá, chicos, esto? Sí. Está bonita parte. ¿Qué más pasa? Pasa lo siguiente, para que genere de una vez esa contracción. Fíjense que cuando hay aquí está, miren el mismo ejemplo, ¿no? Estos circulitos morados, todo este filamento morado de acá de círculos es la actina, filamentos delgados de actina. ¿Ven este hilo blanco que está alrededor de ellos? Es la tropomiosina, ¿ya? Y estos puntos que están aquí, que es café, es la troponina, que está unida a la tropomiosina. ¿Qué pasa con el calcio? El calcio, que es este puntito verde, viene y se une a la troponina. Y miren cómo se mueve. Ahorita van a ver al inicio. No se ve el movimiento. Bueno, pero es como que da vuelta esta actina y los bracitos de esta miosina se van a unir para generar esa contracción. Pero lo más importante es lo siguiente. Ya que llegamos hasta ahí, usando energía que proviene del ATP, las cabezas de miosina se flexionan y deslizan, o sea, se enganchan a los filamentos de actina. Bien, vamos a ver, miren, al inicio. Ahí tenemos, está enganchado ahí, ¿no? Estamos a ver. Miren, tenemos una ADP, se usa un fósforo, viene la contracción y para que termine esta contracción se une el ATP. Bien, entonces se está usando un fósforo para que se genere la contracción, se unan y se genera la contracción de la actina. ¿Y quién se va a encargar de concluir esta contracción? El ATP que se une a los brazos, a las cabezas de la miosina, que es este verde. Bien, y así funciona la contracción de este músculo cardíaco, porque se contrae este sarcómero, se contrae 1, 2, 3, 4, miles de ellos, y cuando lo hacen de manera conjunta, como en sincronía, es cuando nosotros contraemos el músculo en general. Bien, ahora miren lo que dice aquí, la miosina trabaja como ATPasa. ¿Cómo? ¿Qué hacía la ATPasa? A ver, ¿quién se acuerda qué hace la ATP? ¿Qué es ASA? Creo que es una enzima que lleva energía adenosintrifosfato, Ya, ATP. bien. En realidad, sí y no. Lo que pasa es lo siguiente. Evidentemente, ATP, no, sí, está relacionado a la adenosintrifosfato. Pero ASA significa que este ATP-ASA es una enzima que va a degradar al ATP. ¿A qué me refiero? Yo tengo una molécula de ATP y yo quiero que se suelte un fósforo, porque es adenosin trifosfato, ¿no? Yo quiero que sea adenosin difosfato y ese fósforo que saqué lo voy a usar para hacer energía. Necesito que alguien me degrade este ATP para que me quede un fósforo ahí, libre. ¿Quién lo va a hacer? La ATPasa. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, miren, hay ATP y se vuelve ADP porque se suelta un fósforo, ¿no ve? ¿Quién hace ese trabajo de ATPasa? La miosina tiene la propiedad para poder funcionar como una molécula o una enzima que eh, degrada al ATP y genera un fósforo libre. Bien, entonces la cabeza de miosina tiene esa función también. Perfecto. ¿Se entiende estos 5 pasitos de la contracción muscular?
Porque de aquí en adelante, o sea, de aquí en general, la contracción es simplemente la repetición de todo este mecanismo que estamos viendo. Todo. Es como que se contrae un sarcómero y otro, y como les dije, son miles y listo, se contrae el músculo. Bien. Hay dos cosas que tienen que ver, chicos. Uno es la relajación muscular. Fíjense lo que dice acá. Que después de un estímulo, ya, cuando ya cesa ese estímulo nervioso, el calcio es bombeado de vuelta al retículo sarcoplásmico. Todo ese calcio que vieron ahí, la gran mayoría vuelve. ¿Ya? Vuelve al retículo sarcoplásmico y se almacena. Por eso es que el músculo es un gran lugar de almacén de calcio también aparte del hueso. Pero este calcio se utiliza para la contracción. Si no hubiera calcio, y ahí va una aplicación clínica. ¿Alguna vez han visto un paciente con hipocalcemia? ¿Saben qué es la...? Bueno, hipocalcemia, en su nombre lo dice, ¿no? Niveles bajos de calcio. Lo primero que vemos es debilidad muscular. Dificultad para poder mover sus músculos. Por ejemplo, una persona que tiene cualquier patología, enfermedad, que no le permita generar o hacer uso del calcio que tenemos de reserva en los huesos, finalmente genera de que esta persona no tenga calcio en sangre. Y si no hay en sangre, no llega a los músculos. ¿Y qué va a pasar con los músculos? No van a tener calcio para contraerse, entonces va a estar todo así, sin movimiento. ¿Bien? Entonces, ahí está. Pérdida de la movilidad. Entonces dice que después del estímulo el calcio se bombardea, es guardado, ¿no? De vuelta en el retículo sarcoplásmico mediante transporte activo. Toda la vida lo van a usar eso. Eso quiere decir que está yendo a un lugar de menor concentración a mayor. ¿Ya? ¿Gracias a quién? A la bomba de calcio. En parte, en parte. Y también a la energía. ¿Qué se llama la energía necesaria para un transporte activo? ATP. Eso, ¿ya? Y también la bomba de calcio, eso es cierto. Hay bombas de calcio ahí que están volviendo a recapturar. Y también cuando sacan para que se genere la contracción. Miren, esto de acá de la relajación muscular, se guarda el calcio, ¿ya? Entonces va a disminuir los niveles de calcio en el citoplasma del músculo y hace de que la tropomiosina vuelva a bloquear esta de acá, esta blanquita, vuelva a bloquear los puntos de unión de la actina. Entonces ya no se genera una contracción. ¿Bien? Entonces no hay esa unión de miosina y actina. Entonces ya no se contrae. Hay una relajación del músculo. Que de hecho así funcionan, chicos. Así funcionan los fármacos que trabajan en el músculo esquelético. Ya les digo. Hay muchos fármacos de acción directa que funcionan así. Tipos de contracción muscular. Hay dos. Y atentos, es sencillo, pregunta de examen esto. La contracción isotónica, que básicamente es cuando el músculo se acorta y produce un movimiento, como este de acá, cuando estamos moviendo algo, ¿ya? Se está cortando el músculo, se hace más pequeño, se contrae, pero espectacular, al levantar un objeto. Y la isométrica, que es la contracción en la que el músculo genera tensión, pero no cambia su longitud. Como por ejemplo nosotros, apretando ahorita con el brazo estirado, apretamos el puño. Eso es una contracción isométrica. No estamos moviendo ni generando tensión de longitud en el músculo. No lo estamos achicando. ¿Bien? Dos tipos de contracciones diferentes. ¿El uso de energía es diferente? Sí, porque no usamos la misma cantidad de fuerza. Entonces, es proporcional. Creo que tengo, no lo tengo. Es proporcional la tensión que usamos. Escuchen esto, la tensión que se usa para poder contraer el músculo y generar una contracción y un movimiento o fuerza, esa tensión es proporcional al tamaño del sarcómero. ¿Ya? Entonces, evidentemente, al tamaño y también a toda la disposición que tengamos de iones y de permeabilidad en la membrana celular. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes piensen en eso. De que no solamente la contracción propiamente, sino dependemos de alguna manera del estado completo que tiene el tejido muscular
en el sentido de la disponibilidad de calcio, el paso de la permeabilidad de los iones a través de esta membrana, el hecho de que el sarcómero esté sano. Y miren, les tiro una más clínica y con eso ya concluimos hoy día. Hablamos de la troponina hace rato. ¿Qué es esta proteína de acá chiquitita? ¿Café? ¿No ve? ¿Qué es la que se... ¿Qué ion se une aquí? Esa es pregunta de examen, ¿eh? ¿Cuál es el... Calcio. ¿Cuál? ¿Cuál? Que sonó bien, Ah, ¿eh? El calcio. Muy bien, el calcio, claro. Excelente. Entonces el calcio se une a la troponina. Pregunta de examen. Ahora la troponina que está acá, chicos, esta troponina, cuando nosotros, acuérdense que estamos hablando de músculo esquelético, pero también está en el músculo cardíaco, ya lo van a ver ya. Esta troponina, cuando nosotros vemos que tiene un paciente un infarto agudo de miocardio, sospechamos que hay un infarto agudo de miocardio, es decir, que está sufriendo ausencia de irrigación, no le llega bien el flujo sanguíneo a una parte del corazón, uno de los laboratorios gold estándar para el diagnóstico de un infarto agudo de miocardio es troponina en sangre. ¿Por qué? Porque si yo, claro, yo tengo esta estructura, esta proteína que forma parte del músculo, del miocardio, del músculo cardíaco también, porque también hay sarcómeros ahí, si se está dañando ese tejido, se muere ese sarcómero. ¿Y qué va a pasar con sus componentes? Se van a liberar al torrente sanguíneo. Entonces, no es normal pillar eso ahí en sangre. Si yo lo encuentro en sangre, más de paso le hago un electrocardiograma al paciente, veo otras cosas, y tiene angina, dolor torácico, listo. Puedo tener por ahí el diagnóstico ya. Así que, para que vean la relevancia de las estructuras que forman parte de este sarcómero, más allá de la contracción. ¿Ya? Y además, lógicamente, si no hay esta troponina en la estructura de mi músculo cardíaco, ese corazón, ¿cómo va a estar en esa parte que no hay troponina? No va a haber calcio. No va a haber, o sea, va a haber calcio, perdón. No va a haber contracción. Y si no hay contracción, esa parte del músculo cardíaco está muerto. No está contrayéndose, no está generando esa contracción necesaria para que el cuerpo funcione, para que bombee la sangre que tiene que bombear. Por eso es que cuando hay un infarto, deja de funcionar una parte del corazón y molecularmente hablando pasa esto que estamos viendo acá. Entonces el corazón no se contrae de una parte y listo. Comenzamos a tener las arritmias porque el corazón se enreda de por sí solo. Bien, entonces tiene relevancia. Yo me acuerdo que les decía, hasta histología tiene relevancia. Todo esto que estamos viendo ahorita es histología, pero obviamente profundo, ¿no? Fisiología es mucho más profundo. Bien. ¿Queda claro, muchachos, esto? No salen los otros libros. No salieron. Bueno, faltan 2 libros acá. Esta es mi bibliografía. Yo usé Guyton, pero también usé el de Constanzo. Se los voy a mostrar. Constanzo, Fisiología, es esta portadita. Chicos, se los recontra recomiendo. Es este de acá. De verdad, se los recontra recomiendo. Esta es la portada de la nueva edición. Mi favorito de Fisiología. Me encanta. Y eso sería todo, muchachos. ¿Tienen alguna duda?